¿Sabías cómo fue el origen, la evolución de la prensa, radio y televisión? La prensa escrita inicia alrededor del Imperio Romano, donde el primer producto periodístico eran las acta diurnas. Se colgaban en las principales calles de la ciudad y contenían información del pueblo. Posteriormente, así comienza una nueva era para la prensa y es la creación de la imprenta móvil. Con esto nace el primer periódico impreso manual y es Bloomberg Zeitung en Alemania en 1457. Siglos más tarde, se extiende la creación por toda Europa y América como son las gacetas. Ya con el auge de la revolución industrial se fabrica la imprenta a vapor para el diario The Times en Londres. Otras invenciones revolucionaron este hecho como fue la linotipia y la rotativa. Ya para mediados del siglo XX, la prensa se utilizaba para fines propagandísticos durante la guerra. Con este hecho, más adelante, nace el fotoperiodismo. Se incluirían fotografías en la prensa como alternativa. Posteriormente, la tecnología iba avanzando. Y conforme a esto, la prensa tomaría un crecimiento por medios digitales. En Venezuela, durante el siglo XIX, se crea la Gaceta de Caracas, primer periódico del país, el cual cierra tiempo después. Sin embargo, durante el siglo siguiente, tomaría desarrollo la prensa en Venezuela con la creación de periódicos como El Nacional y El Mundo, revistas ilustradas, entre otros. Hoy en Venezuela existe una gran crisis con respecto a los periódicos. Muchos se han vuelto digitales y otros han sido intervenidos. Seguidamente, la radio tuvo sus inicios alrededor del siglo XIX con la formulación de las teorías del escocés James Clerk Maxwell, que afirman la existencia de ondas electromagnéticas. Otros pioneros realizaron grandes hallazgos para el desarrollo de la radio, como lo fue Heinrich Rudolf Hertz, con sus investigaciones de las ondas electromagnéticas Hertz. Luego está Guillermo Marcolini, que realizaría su primera experiencia de radio en la finca de su padre y posteriormente realizaría transmisiones a larga distancia, esto para comunicaciones marítimas. Existe una controversia entre Guillermo Marcolini y Nicolás Tesla, y es que ambos realizaron hallazgos similares para el desarrollo de la radio, y es que Tesla fabricó un receptor de ondas hertzianas, mientras que Marcolini realizó un aparato receptor de ondas hertzianas. Aparte de los mencionados, cabe destacar otros pioneros como Lee De Forest, Alexander Popov, Chester W. Rice y Edward Kellogg. Ya para mediados del siglo XX, la evolución de la radio iba surgiendo entre sus creaciones, como la radio galena, que fue el primer aparato de radio de la historia, la ópera radio, un radio portátil, y la radio para vehículos. Ya para finales del siglo XX y comienzos del siglo siguiente, la tecnología avanza en la creación y consumo del mismo, llegando así la era digital. Por supuesto que en Venezuela llega la radio a comienzos del siglo XX y su emisora es Aire. Los promotores de esta radio fueron el coronel Arturo Santana y Roberto Schultz, quien fue también el director de esta estación. Al mismo tiempo, su primer locutor fue Alberto Müller, quien hizo la transmisión en vivo. Luego de ello, la radio comenzó a tener desarrollo en el país, o al menos en Caracas. Surgen programas como El Galerón Premiado o La Familia Buchiplumas. Aparte de eso, transmisiones deportivas y radionovelas. Tiempo después, a finales del siglo XX, llega la radio FM a Venezuela y surgen emisoras a diferentes públicos del país. A comienzos del siglo XXI, surgen leyes para las emisoras y con respecto a la crisis vivencial del país, muchas tienden a cerrar, ya sea por problemas políticos o económicos. Con respecto a la televisión, tenemos un importante hallazgo a finales del siglo XIX con la invención de los discos Nico, un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz. A principios del siglo XX, la televisión iba surgiendo conforme a invenciones de científicos como John Bayer, que logró sincronizar dos discos de Nico unidos a un mismo eje. Además, logró transmitir una imagen a lo largo de 438 millas unidas a un cable telefónico. A mediados del siglo XX realizaron grandes hallazgos referente a la transmisión de imágenes, y otros pioneros dieron un gran aporte al desarrollo de la televisión, como fue Vladimir Svobotin y el mexicano Guillermo González Camarena. Más tarde,
comienzan en muchos países la creación de canales televisivos y el desarrollo de nuevas tecnologías para su distribución y consumo. La adaptación de televisores a color se completó a finales del siglo XX, aunque siguieron existiendo televisores monócromos mucho tiempo más. Finalizando el siglo XX y lo que lleva el siglo XXI, siguen surgiendo nuevas tecnologías para el desarrollo de la televisión, como es la digitalización. Ahora puedes ver televisión en computadoras y en teléfonos a través de plataformas de internet, tanto en vivo como en diferido. En Venezuela llega la televisora en el año 1953, con la creación de la Televisora Nacional, TVN, que por fallas técnicas no se inauguró ese mismo año, sino el siguiente. En ese mismo año se inauguraron dos canales de carácter privado, como fue Televisa, que no tiene ninguna relación con el canal mexicano, y Radio Caracas Televisión. Años más tarde, Televisa cierra por motivos económicos y sobre ella nace Venevisión. Luego, con el tiempo, llega la era del color a Venezuela y su primera experimentación en la televisión fue el programa de René Tolima, Churumbe, siguiendo de eventos deportivos. Y por último, las elecciones del 78. Cabe destacar que Carlos Andrés Pérez durante su mandato prohíbe la televisión a color. En el año 79, Luis Herrera Campín otorga permisos para la transmisión a color. Dicha resolución entra en vigencia en el año 1980. Siguiéndole de esa época, el crecimiento y desarrollo de la televisión en el país surge por medio de creaciones de canales, como lo es Televen, Globovisión, Meridiano Televisión, Promar TV, entre otros. Ya para el siglo XXI, ocurren acontecimientos que cambiarían la televisión venezolana, como fue el cierre de RCTV, la censura de algunos medios televisivos, además del cierre total de empresas satelitales como DirecTV. Yo soy Luis Felipe.